Buen día, doctora y compañeros. El día de hoy les voy a dar una presentación en cuanto a un ejemplo de demanda de divorcio por causal de separación de hecho en base a los requisitos que requiere el Código Procesal Civil que debe de contener una demanda. Bueno, debemos de tener en cuenta que una demanda debe de tener 5 puntos principales dentro del exordio. En esta parte tenemos al especialista, que es aquel a quien se le va a dirigir la demanda o a quien se le remita la documentación recibida. En este caso sería al señor doctor, ¿no? En este caso el nombre. Por otra parte tenemos el expediente. El expediente es en sí ese número o ese conjunto de expedientes ordenados que conforman un procedimiento de algún asunto o de algún negocio. Por otra parte tenemos el cuaderno. Ahí debe de escribirse casi siempre la palabra principal que se refiere al cuaderno cero o sirve para identificar en sí la ubicación del proceso de los cuadernos judiciales. Bueno, en este caso no figura. Por otra parte tenemos el escrito, que es aquel donde debe de escribirse de orden los documentos presentados al proceso. En este caso sería el escrito número 1. Por otra parte tenemos que, de acuerdo al artículo 130 y inciso 5, la sumilla. Es muy importante mencionar de que la sumilla es aquel clase de resumen que consiste en sí en redactar lo esencial de esta demanda. Es por ello que es muy importante que tenga la sumilla esta demanda. Siguiendo con la exposición, tenemos que, de acuerdo al artículo 424, hay ciertos requisitos que debe de tener o contener en sí una demanda. Como primer punto tenemos la designación del juez ante quien se impone. En este caso sería el señor juez del juzgado especializado en familia. Por otra parte, tenemos como un segundo requisito el nombre, datos de identificación, dirección domiciliaria, domicilio procesal de demandante y el domicilio procesal electrónico, también constituida la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial. Bueno, está de acuerdo a la ley número 30/229. Tal es así que en este segundo requisito también debe de tener en cuenta que debe estar plasmado en sí todos estos requisitos que menciona la ley número 424 del Código Procesal Civil. Asimismo, tenemos como quinto requisito el petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. Esto establecido de acuerdo al artículo 424 del Código Procesal Civil. Pero también tenemos que tener en cuenta que la figura del petitorio está dada en el artículo 426, inciso 3, el cual señala que si estaría incompleto o impreciso, se debe declarar inadmisible la demanda. Pero hagámonos la pregunta, ¿qué es el petitorio en sí? Bueno, esta es una pretensión en la cual hay un pedido y un efecto. En este caso, el pedido sería, el de interponer demanda de divorcio por causal de separación de hecho, y el efecto sería que se disuelva este vínculo matrimonial contraído. Asimismo, como un sexto requisito, tenemos los fundamentos de hecho. En sí, acá se debe de señalar de forma ordenada, clara, y deben de ser narrados de manera cronológica. Y bueno, considerando estos requisitos o estos ítems que señala la norma, se podría mencionar de que sí se cumplen esta demanda, que sean dados de forma ordenada, clara y narrados de forma cronológica. Por otra parte, tenemos como séptimo requisito la fundamentación jurídica del petitorio. En este caso, en números romanos, los fundamentos de derecho de la demanda. En este caso, se deben de consignar las normas vigentes, pero además de ello, además de consignar estas normas, se debe de realizar una subsunción de la norma al caso concreto, el por qué se está utilizando dicho artículo, ¿no? En este caso, no se visualiza ello, ¿no? Sino solo se da las normas vigentes, pero no se aplica esa subsunción de la norma.
Como sexto requisito tenemos el monto del petitorio, salvo que no pudiera establecer. Bueno, el monto del petitorio en sí es esa cantidad que debe ser solicitada y acreditada y luego revisada por un juez, garantizando en sí la defensa del demandado. Pero en este caso, ese monto debe de depender del pedido que se hace la demanda. En cuanto a la vía procedimental, debemos de considerar que ahí se debe de plasmar qué proceso se está realizando en dicha demanda, tanto de conocimiento, de abreviado o sumarísimo. Bueno, en este caso, al ser una demanda de divorcio por causal de separación de hecho, es que está plasmado como vía procedimental el de conocimiento. Pero si hubiera un supuesto que no esté plasmado alguna vía de las antes tres mencionadas, se propone como un proceso abreviado. Como noveno requisito, de acuerdo al artículo 424 del Código Procesal Civil, tenemos el ofrecimiento de todos los medios probatorios. En este caso, esto se puede realizar en desorden, pero tienen que estar dentro de una demanda. Lo normal sería que se agrupen a un lado pericias y así sucesivamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos en cuanto a certificados, tenemos en cuanto a expedientes, a boletas de pago, a partidas de matrimonio, pero así, que se agrupen de alguna forma de acuerdo a la rama o de acuerdo a lo que esté dado esos medios probatorios. En cuanto a los anexos, debemos de considerar ahí el DNI, ya que el DNI no es un medio probatorio, sino es un anexo. Ahora, los anexos deben de ser utilizando el número de escrito más una letra del alfabeto. Por ejemplo, si son más de 27, se vuelve a repetir desde el inicio. En este caso, se está plasmando de una manera correcta, ya que vemos que al inicio se está utilizando un número y de igual forma el alfabeto de la manera correcta, ¿no? En este caso sí cumple con ese requisito. Como último requisito respecto al artículo 424, tenemos la firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado. Pero eso no es exigible en procesos de alimentos y la declaración judicial de paternidad. El secretario respectivo certificará la huella digital del demandante analfabeto. En este caso podemos observar de que no figura ninguna firma. Es por ello que consideramos que no se da o no se plasma este requisito, no lo cumple. Gracias.